Sean bienvenidos todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos su asistencia a la conferencia titulada La incidencia de la pandemia en las personas desde una perspectiva globalizada. Me permito presentar a nuestro ponente, el doctor Domingo Bello Janeiro, quien nació en A Coruña y se licenció en Derecho con premio extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Santiago de Compostela, en la que también consiguió el grado de doctor con la máxima calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Derecho hasta su traslado docente a la Universidad de La Coruña, de la cual en la actualidad es catedrático de Derecho Civil. Ha sido director de la Escuela Galega de Administración Pública y fue elegido por el Banco Mundial árbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, miembro numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y es autor de una docena de libros, algunos con varias ediciones y traducciones al ruso, por parte del Centro de Derecho Civil adjunto a la oficina del presidente de Rusia. Está en posesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración civil española le fue otorgada por los méritos a las relevantes e importantes intervenciones en la administración de justicia, el cultivo y aplicación del estudio de derecho en todas sus ramas, o los servicios prestados en actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia, por mencionar algunos. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Domingo Bello Janeiro. Adelante. Para llevar justamente la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Sirvan estas palabras de reconocimiento a todo el personal sanitario que está trabajando denodadamente contra este maldito virus que nos asola. Sirva también de reconocimiento a todos los investigadores que están tratando de descubrir la vacuna, que será un alivio para todos nosotros, y es una situación que supone, por supuesto, un importante desafío para todos, también en el ámbito del derecho, también en el ámbito del derecho y la salud, y desde luego con una enorme incidencia en lo que se refiere a las personas y al ordenamiento jurídico en relación con las personas. Por eso, jornadas como las que esta semana, a partir de hoy, se celebran, son, creo, un acierto. Creo que pueden ser una plataforma digna, consolidada, fiable, capaz de participar, de influir, de intervenir en el debate abierto en el mundo y, desde luego, en el debate abierto en Iberoamérica, en el ámbito jurídico. Es una tarea común que a todos nos tiene que interesar. Contamos en estas jornadas que hoy comienzan, como ya digo, con un equipo de profesionales, excepción hecha, por supuesto, por cuestión de estilo de quien les habla, profesionales que a partir de esta semana de máximo nivel van a abordar temas de máximo interés. Invitamos también a todos los que nos están viendo desde diversos lugares del mundo a unirse a este debate, conscientes como somos de los avances cada vez más rápidos del derecho en estos tiempos tan delicados de la pandemia. Ciertamente es necesario un esfuerzo común, una mayor cooperación lo máxima posible de carácter internacional, precisamente para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas. Y por eso agradezco muy especialmente esta amable invitación, esta padrísima ocasión, si me lo permiten, para compartir este momento con todos ustedes. Agradezco mucho a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a quien felicito por esa iniciativa tan brillante, por los temas y también por los ponentes, así como por su constante y acertado trabajo en la búsqueda de aportaciones al debate público de nuestro ámbito del derecho, porque es un escenario realmente, como la propia situación sugiere, imprevisible. Incluso aunque se hubiera previsto, no se hubieran podido adoptar medidas que de alguna manera pudieran hacer frente a esta pandemia. Realmente creo que es muy acertado ese trabajo en la búsqueda de aportaciones al debate público en nuestro ámbito del derecho en estos momentos de pandemia. Por tanto, muchas gracias, un abrazo virtual a todos, esperemos que pronto nos lo podamos dar en persona. Realmente es tan peculiar la situación en la que nos encontramos
que en el mundo no existía una normativa al respecto de las previsiones en la situación jurídica que se tiene que enfrentar frente a la pandemia. La pandemia además afecta, como el título de mi intervención sugiere, de manera muy directa al entorno más inmediato de los ciudadanos, a la familia, a la persona, a los contratos y también, por ejemplo, a los testamentos. En la legislación española solo existía una previsión normativa, pero además nunca se aplicó para un caso similar al que nos encontramos, que era la especialidad del testamento abierto en caso de epidemia. Finalmente se recogió esa especialidad en el artículo 701 del texto definitivo del Código Civil, fijaos, de 1889. Únicamente resultó esa previsión normativa en la práctica forense de aplicación en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1944. Realmente la situación es que en este caso concreto se impidió justamente extender el precepto en cuestión a la situación de guerra civil. En este momento tan excepcional, como consecuencia del COVID-19, quiero, por tanto, comenzar mis palabras recordando y reconociendo esa labor previsora impresionante de los excelsos juristas integrantes en el siglo XIX de la Comisión General de Codificación, a la cual me honro pertenecer en la actualidad como vocal permanente, porque entonces pudieron legislar de modo impecable desde un punto de vista técnico, con visos de prosperabilidad y de futuro, teniendo en cuenta la experiencia, la tradición, la realidad práctica, en un momento trágico también con los desoladores efectos de la epidemia del cólera en España. Una vez que se declara esta situación por la Organización Mundial de Salud de la pandemia como consecuencia del COVID-19, se declara en España, a mediados de marzo, el estado de alarma. Realmente, tras la aproximación histórica del testamento en caso de epidemia, tampoco existía ningún precedente de esa situación, solo había una situación prevista similarmente ante el caos aeroportuario, en donde se acordaron una serie de medidas de urgencia hace más de 10 años, que fueron la presencia de la fuerza militar en los centros de control aeroportuario para asegurar su buen funcionamiento, reforzar el personal de los aeropuertos de uso mutuo con el traslado de miembros coroneles del ejército a las torres de control de los aeropuertos civiles, intentando de alguna manera recuperar la normalidad en la prestación de ese servicio público aeroportuario. Y, lógicamente, a través de una serie de medidas excepcionales, como ya digo, en 2010, para restringir el derecho fundamental, que aparece reconocido en las constituciones de todo el mundo, de la libre circulación de los nacionales. Pues bien, en esta situación actual se dicta el 14 de marzo un Real Decreto y se declara de nuevo en España el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que lleva a cabo una importante limitación de la libertad de las personas. Y estoy hablando y estoy refiriéndome a la situación de España porque efectivamente la realidad es que hemos sido uno de los países que han tenido un mayor número de contagiados, de los primeros, junto con Italia, en sufrir esta desoladora circunstancia, y ha sido además el país desde el 14 de marzo que ha dictado unas medidas más severas de restricción de las libertades para hacer frente a esta situación de pandemia. Por tanto, se declara el estado de alarma con la importante limitación de la libertad de circulación de las personas, con medidas importantes también de contención, de restricción en el ámbito de la educación, de la formación, de la actividad comercial, de los equipamientos culturales, de los establecimientos y de las actividades recreativas, de las actividades de hostelería, de los bares, de los restaurantes, y medidas también que tratan de reforzar el sistema nacional de salud, todo ello con un correspondiente
régimen de sanción. Y además se suspenden absolutamente los plazos procesales para ejercitar las acciones, para interponer las demandas, y se suspenden los plazos de prescripción y de caducidad, y también para llevar a cabo las actividades de los plazos administrativos de intentar, en definitiva, ejercitar los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones. Realmente la normativa española, como la de todo el mundo similar, parte de la constatación de la elevación por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2020, de la situación de emergencia pública de salud ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Tras ello, se considera que la rapidez en la evolución de los hechos a escala nacional e internacional requiere justamente la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Realmente son circunstancias extraordinarias con una crisis sanitaria sin precedentes de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo que conlleva para sus derechos. Y en ese sentido, realmente se trata por parte de los gobiernos de todo el mundo de intentar proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, de intentar contener la progresión de la enfermedad, de reforzar el sistema de salud. Son una serie de medidas temporales, en mayor o menor medida en distintos países, de carácter extraordinario en todos los niveles de gobierno, y realmente en ese sentido, como ya digo, en España, dada la extremada gravedad de la expansión del coronavirus, se establecen una serie de medidas derivadas de la declaración del estado de alarma que se prolongan desde el 14 de marzo y que posiblemente, con diversas prórrogas cada 15 días y ahora se amenaza en un mes, van a llevarnos a esta situación de confinamiento hasta el 26 de junio. Por tanto, prácticamente todo el mes de marzo, desde luego todo el mes de abril, todo el mes de mayo y prácticamente todo el mes de junio. Durante esas cerca de 4 meses, las personas tienen limitada la circulación. Solo pueden circular por vías o espacios de uso público para la realización de una serie de actividades muy concretas. Adquirir alimentos, adquirir productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistir, lógicamente, a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazarse al lugar de trabajo para estar allí, para llevar a cabo y efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retornar al lugar de residencia habitual y, por supuesto, también la asistencia y cuidado a los mayores, a los menores, a los dependientes, a las personas con discapacidad, a las personas especialmente vulnerables, incluso también añadiéndose la posibilidad de desplazarse a entidades bancarias, financieras, de seguros o por causa de fuerza mayor o a la situación de necesidad que en definitiva pueda producirse en cualquier caso. Y cualquier otra actividad se declara también de análoga, de similar naturaleza. Realmente también solo se permite la circulación de vehículos particulares por esas vías de uso público para realización de esas actividades. Y se contienen también medidas de educación, medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros, en todas las etapas, en todos los grados, cursos y niveles de enseñanza. Simplemente durante este periodo de suspensión las actividades que se permiten educativas son las de la modalidad a distancia online, siempre que ello resulte posible. Y también en el ámbito, como he señalado anticipadamente, de la actividad comercial, de los equipamientos culturales, de los establecimientos y de las actividades de recreo, de hostelería, de restauración y, por supuesto, admitiéndose simplemente el tiempo ajustado, el tiempo necesario en establecimientos comerciales, suspendiéndose también la apertura al público de museos, de archivos, de bibliotecas
y de monumentos. Hay una serie de medidas también que incluso afectan a los lugares y a las ceremonias religiosas o civiles, incluidas las ceremonias fúnebres, con una asistencia muy limitada, precisamente para evitar la expansión del virus. Y sobre todo, como en gran parte de los países, se trata de reforzar el sistema de salud. En este caso, además, se establece el mando único por parte del Ministerio de Salud y se trata de asegurar que existe un reforzamiento del sistema de salud precisamente para hacer frente a una situación realmente dramática que ha afectado de manera muy considerable a personas vulnerables, a personas dependientes, a personas de mayor edad, con la creación incluso de hospitales de campaña, de hospitales de emergencia, y en donde además es muy difícil también desde el punto de vista jurídico llevar a cabo efectivamente en muchas ocasiones el nexo de causalidad para determinar la responsabilidad, porque hay muchas personas que tienen el virus, que lo han contraído, pero que son asintomáticas y que por lo tanto a su vez pueden, sin ellos saberlo, producir la expansión o el contagio del mismo, lo cual desde el punto de vista jurídico complica mucho más la situación. Desde luego se trata, por supuesto, también de garantizar en todo el mundo, en México y en España, de llevar a cabo medidas de carácter organizativo para el suficiente abastecimiento de alimentos, para asegurar el suministro de energía eléctrica, de productos del petróleo, de gas natural, y todo ello tiene que ir acompañado necesariamente del correspondiente régimen sancionador para el caso de que los ciudadanos no cumplan con las normativas previstas. En el caso, como ya digo, además en España se suspenden los términos, se interrumpen los plazos para tramitar las peticiones y los procedimientos ante el sector público, se suspenden también los procedimientos administrativos y se suspenden los plazos judiciales, salvo los que se refieren a los impuestos y a los servicios públicos de seguridad social. Y bueno, pues se completan una serie de medidas en muchísimos otros ámbitos con especial protección de colectivos vulnerables, como son las víctimas de violencia de género, de protección y de asistencia a víctimas de violencia de género. Estamos hablando de que la población tiene que estar confinada, con libertad de movimientos y de circulación, y que en definitiva están suspendidos y están cerrados los juzgados, pero se habilita de manera específica para los juzgados y para la asistencia a las víctimas de violencia de género que en ocasiones conviven con su agresor y que tienen la necesidad de una especial situación de excepcionalidad para su adecuada tutela. Realmente, bueno, pues aquí en España se ha cuestionado incluso que es una gravísima suspensión de derechos constitucionales, la más grave en toda la historia de la democracia, y se ha solicitado incluso el amparo del Tribunal Constitucional ante la grave suspensión general del derecho fundamental a la libertad de circulación. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que se lleva a cabo una serie de medidas con el correspondiente régimen de sanción ante el incumplimiento o la resistencia de las órdenes de las autoridades competentes ante esta limitación de la libertad de circulación, que se entiende que es necesario para la contención o para la necesidad de limitar la expansión del virus. Pero lo que sí es cierto es que, como ya digo, a pesar de que están suspendidos los plazos, de que están cerrados los juzgados, de que está limitado la circulación, sin embargo, se contiene la excepción de la circulación para el acompañamiento a menores, el acompañamiento también a mayores o a
personas en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, también para llevar a cabo pues los derechos y las situaciones derivadas de la custodia, de la visita o de las estancias en los procesos de familia. Es decir, hay limitada de circulación, hay restringida la libertad de circulación, pero se excepciona para llevar a cabo las visitas acordadas de los hijos menores en los casos de separación en la que pues el hijo conviva con uno de los cónyuges, pero que el otro puede llevar a cabo aquellas actuaciones que se deriven de la sentencia judicial de visita o de custodia de los hijos comunes, así como también las actuaciones judiciales extraordinarias necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos o en los intereses legítimos de los hijos o de la persona afectada por un proceso de violencia de género. Y en ese sentido, por tanto, para las órdenes de protección, para las medidas cautelares en materia de violencia de género o de violencia sobre los menores, existen también una situación de especial excepción por encima de las medidas de restricción. Es cierto que existen una serie de medidas también para la protección de aquellas personas especialmente vulnerables, de aquellas personas víctimas de violencia de género, respecto de la vivienda, de las situaciones ocupacionales y de la solución habitacional, bueno, pues para darle alguna vivienda en condiciones alternativa, como ya digo, a aquellas personas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable o que evidentemente hayan sufrido violencia de género y cuya ocupación sea incompatible, lógicamente, con el agresor, con una serie de medidas y con una serie de cuantías establecidas de ayuda para la protección y para la asistencia de personas vulnerables y personas y víctimas de violencia de género. Por tanto, lo que sí es cierto es que, como ven, la pandemia afecta de manera muy importante a los derechos de las personas, a las situaciones jurídicas que repercuten de manera muy directa en su entorno más inmediato. Hemos visto de una manera muy rápida que afecta también a la vivienda de la persona, o que lo puede afectar a las situaciones de las relaciones de pareja, de las relaciones con los hijos, de las situaciones de violencia de género y, por supuesto, estamos desde luego ante un suceso extraordinario, ante un suceso imprevisible, irresistible. Afecta a las relaciones personales, pero por supuesto también a las relaciones de todo tipo, patrimoniales, económicas. La fuerza mayor por el brote del virus, el caso fortuito, ante las medidas que los gobiernos de México y de España, de todo el mundo, a partir de la situación de la declaración del coronavirus como una pandemia mundial, tienen que adoptar una serie de medidas que tienen un impacto general sobre toda la sociedad, incluso, lógicamente, también los que no están afectados, los que no están enfermos. El virus repercute directamente en las personas, en el cumplimiento de las obligaciones, en la conservación, en la eventual alteración. Lógicamente, porque en muchas ocasiones el deudor, el acreedor, se ven, bueno, comprometidos a adoptar una serie de medidas que, bueno, pues tienen o de alguna manera pueden comprometer su disposición material al ser infectados, o cuando el mercado reacciona sobre los precios y la disponibilidad de los bienes. Aquí hubo un momento en que estaban agotadas los barbijos, las mascarillas, los cubrebocas, incluso los guantes. El efecto más drástico se produce cuando la prestación ya es imposible, por el objeto se pierde, no existe, por razón de la oportunidad y del plazo esenciales no se interesa que se cumpla más tarde. Por ejemplo, imagínese un vestido de primera comunión, un vestido de boda, pues al poco de declararse la pandemia internacional, que no se puede llevar a cabo,
a lo mejor no es ya por esa oportunidad necesario, porque han sucedido tales circunstancias que no se va a llevar a cabo ese evento, al acreedor no le interesa que se cumpla más tarde. Como saben, el negocio, si pierde sentido o interés sin culpa de las partes, la relación concluye de pleno derecho, sin responsabilidad y, en su caso, con restitución de las prestaciones que se hubieran pagado. En aplicación de la teoría del riesgo, el acreedor no recibe lo que espera y recupera lo que paga. Y el deudor se queda con los restos de una prestación que a su vez no logró su fin. A veces en la situación de pandemia lo que sucede es que causa retraso en el cumplimiento de las prestaciones. No es imposible su ejecución posterior, en cuyo caso no deberá el deudor de indemnizar los daños y perjuicios moratorios. Sin que el contrato sea imposible o incluso sin que medie el retraso, ciertamente podría también producirse que el coste de cumplir sea grave, se eleve de un modo severo, en cuyo caso, por la excesiva onerosidad de las prestaciones, se revisan las mismas y se modifican los valores o su contenido para lograr que el negocio se mantenga. Y si eso no es posible, el contrato, efectivamente, de manera definitiva, se podría resolver. Ahora bien, es cierto que estas consecuencias legales anteriormente señaladas podrían haberse alterado convencionalmente en cada contrato. Estas reglas funcionan si las partes no lo han previsto dándole al deudor una carga mayor, que lo hace responsable también por caso fortuito, por fuerza mayor, o si lo privaron de revisar el equilibrio de las prestaciones, salvo en los contratos en masa, en los que el consumidor no tiene la capacidad de negociación, en cuyo caso los grandes proveedores soportan efectivamente la carga. Y es cierto que en el ámbito de los contratos tiene especial relevancia las medidas, como ya digo, en general, de llevar a cabo la protección de las personas más vulnerables, de los colectivos y de las familias, en definitiva, que se entienden que necesitan mayor protección. Y en ese sentido, se suspende, se impide el desahucio, el lanzamiento para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional y se establece una prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Se establece también, bueno, pues unas ayudas económicas para poder pagar las rentas de las empresas, de los negocios, de los locales de negocio que han tenido que cerrar por la situación de pandemia y, como ya digo, se suspenden los procedimientos de lanzamiento, de desalojo, de desahucio de los contratos de arrendamiento de vivienda si la persona está en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida por un plazo máximo de 6 meses hasta el 2 de octubre del 2020. Y también en los contratos de arrendamiento, de alquiler de vivienda, en los que en la situación de emergencia y de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se finaliza el periodo de prórroga obligatoria, es decir, que se finaliza ese contrato, el arrendatario tendrá la posibilidad de pedir una prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento por un plazo máximo de 6 meses, con los mismos términos y las mismas condiciones establecidas para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga obligatoria extraordinaria tiene que ser aceptada por el arrendador, salvo otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. Y realmente, sobre todo a aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica, sobre todo se les da un trato especial cuando el persona arrendador sea una empresa, sea una entidad pública
o se dice que sea un gran tenedor de viviendas, un titular de más de 10 inmuebles urbanos destinados precisamente el alquiler. Realmente, de alguna manera, se trata de dar también cobertura financiera a las situaciones de las personas que tengan especial vulnerabilidad o que se hayan visto especialmente afectada por el drama en el que nos encontramos de la pandemia, con ayudas a los alquileres, con una serie de ayudas mediante adjudicación directa o también con moratoria o con retraso en el pago de las rentas. Pero sobre todo, donde van a surgir multitud de litigios en México y en España, en el mundo entero, es precisamente en materia de responsabilidad sanitaria. Han fallecido demasiadas personas, al dolor de la pérdida de seres queridos, incluso con la dificultad añadida y el drama de no poder despedirlos en el momento del deceso. A ese dolor se suma efectivamente también las circunstancias económicas, incluso el riesgo laboral con la exposición de tantos profesionales de limpieza, de dependientes en establecimientos pues de vivienda, de prestación de alimentos para las viviendas, de productos alimenticios, de productos sanitarios, de productos farmacéuticos, la exposición de los profesionales sanitarios al riesgo imprevisible, extraordinario y desconocido, sin contar con las adecuadas medidas de protección, y también a la gestión por parte de los estados, por parte de la administración, con multitud de fallecimientos, en muchas ocasiones de personas vulnerables, de residencia de mayores, de personas de edad, porque ante la situación de grave crisis, en muchas ocasiones se le ha dado asistencia prioritaria a enfermos de coronavirus, postergando otras patologías, postergando otras enfermedades o incluso postergando a mayores o a personas que eran en principio más vulnerables, con, ya digo, la dificultad añadida de gran número de enfermos asintomáticos que pueden propagar, que pueden contagiar el virus sin ellos saberlos. Y en ese sentido, la administración tiene que velar en general, en México, por supuesto, y también en España, por la reparación del daño causado, por la previsión normativa adecuada para el mínimo elemento de contagio y de propagación del virus. Es cierto que, evidentemente, bueno, pues la administración tiene que reparar la lesión causada, no solo como consecuencia de su actuación, sino también de la omisión de su actividad, como consecuencia del deber jurídico que al Estado le atañe de tratar de efectivamente velar por el bien jurídico tutelado de la salud de todos los ciudadanos. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional provocada por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de febrero, advierte sobre los efectos de esta pandemia. El 2 de marzo, el Centro, en caso europeo, para el Control y Prevención de Enfermedades, advierte de la rápida propagación del virus. Recomienda que se limiten las concentraciones masivas de gente. Y, sin embargo, en España se permitió en Madrid un concierto de una famosa tonadillera, partidos de fútbol, la celebración de una multitudinaria reunión de un partido político, una manifestación el 8 de marzo con más de 160.000 personas solo en Madrid, que se permitió ese mismo día también en el resto de España. Desde luego, este es un acontecimiento, la crisis del COVID-19, imprevisible.
un acontecimiento de fuerza mayor. Pero por parte del Estado, de las administraciones, se puede mantener, y hay algunas demandas en ese sentido, que es causa de exclusión de esa situación de fuerza mayor el previo conocimiento, al menos, como ya digo, desde finales de enero del 2020, en que la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional provocada por el COVID-19, por parte que se puede mantener, por tanto, que es exclusión de fuerza mayor, ese previo conocimiento de la existencia y la obligación consecuente de tomar entonces medidas para paliar en lo posible sus consecuencias, porque lo contrario se entiende por algunas demandas que supone una omisión del deber jurídico de contener la propagación y el daño moral, social, sanitario y patrimonial. De tal manera que, evidentemente, se pudo haber aumentado el daño con la oportuna y pertinente responsabilidad consecuente de la administración, que tiene que poner en el momento oportuno y no, por tanto, con carencias o tardanza, todos los mecanismos del Estado para minimizar el impacto de la pandemia en las personas y, por el contrario, no puede en modo alguno contribuir activa o pasivamente con acciones o omisiones a que el daño aumenta, que el daño se propague de una manera más extensiva. Y en ese sentido, sin salir del ámbito sanitario, como sabéis, en la medicina rige el principio del consentimiento del paciente, de la autodeterminación del paciente. El paciente participa en la adopción de las decisiones. Cualquier tratamiento médico en la actualidad necesita del consentimiento informado. El ámbito de protección jurídica de las víctimas cada vez es mayor. En los casos de daño desproporcionado hay mayores recursos para acreditarlo y jurídicamente se ha elevado el nivel de exigencia del profesional sanitario. Realmente, idea y modelo del ejemplo americano, un gran porcentaje justamente de responsabilidad por daños causados a las personas en materia de asistencia sanitaria existen precisamente justamente por defectos en el consentimiento, por defectos en la información cursada al paciente. Realmente es necesario siempre, por supuesto, que exista infracción de ese deber de información o infracción de la técnica médica correcta, adecuada, de la lex artis, exista un daño y que exista una relación de causa-efecto entre la actuación o la omisión médica y el daño causado. Realmente es una situación nueva la del COVID-19, es muy difícil, por tanto, también en el ámbito jurídico distinguir la culpa, el error, la complicación, porque son detalles sutiles, no generalmente bien posibles de determinar, a veces difíciles de acreditar y de apreciar objetivamente, siendo relevante, desde luego, tomar en cuenta los procedimientos generales de tratamiento médico de los pacientes y la obligatoriedad que revisten para los profesionales de la salud. Realmente creo que, evidentemente, con carácter general se corrobora el daño, se analiza la existencia de una actuación médica negligente y la relación de causa-efecto, de relación de causalidad, incluso por la alta probabilidad cualificada de que esa actuación o omisión hubiese producido el daño y tras ello se calcula la correspondiente sanción pecuniaria. Pero, como ya digo, sobre todo, básicamente, además, en el ámbito jurídico mundial, de nuestros países también, gran parte, 7 de cada 10 reclamaciones son justamente de manera exponencial por vicios en el consentimiento, por defectos en la información que se está transmitiendo al ciudadano, al paciente. El consentimiento informado es un derecho del paciente, una obligación del médico, una responsabilidad garantizada por el
por la administración sanitaria y modifica, desde luego, en el siglo XXI la relación entre el médico y paciente, e incluso ha modificado también la forma de abordar las reclamaciones por responsabilidad médica. Cada vez se alega con más frecuencia la falta de consentimiento, la falta de información y realmente la obligación de informar al paciente supone una redistribución de los riesgos. Los riesgos son asumidos también por el profesional médico. Ello deriva también, en cierto modo, en una mayor protocolización de la medicina, un aumento incluso de la desconfianza entre profesional y enfermo, una medicina defensiva, porque la aprobación del paciente solo es válida cuando éste recibe una información detallada por parte de sus médicos, una información completa. Y, evidentemente, el cambio a veces más relevante es que incluso en ese caso se carga sobre el profesional médico que pruebe que informó correctamente al paciente, que aporte las pruebas de ello, porque de alguna manera tiene una mayor facilidad probatoria. Es cierto que el deber de informar, bueno, pues no tiene un carácter absoluto, que existen rasgos y de alguna manera grados de diferencia, y que la intensidad informativa requerida es mayor en los supuestos de medicina satisfactiva, voluntaria, de cirugía estética, que en casos como los que nos está ocupando de medicina necesiva, de medicina curativa, precisamente por el superior margen de libertad de decisión del paciente a la hora de afrontar los riesgos de la intervención y sus consecuencias, pero también, evidentemente, en medicina necesaria, como es la que se adopta frente al COVID-19, se requiere información, a lo mejor no tan intensa como en el caso de una medicina puramente estética, pero siempre, en todo caso, es necesario recabar el consentimiento del paciente. Ya han empezado a recaer en España algunas decisiones judiciales en materia sanitaria, y es verdad que es notorio que existe una enorme preocupación en todo el mundo al respecto. Es oportuno tener en cuenta cada caso, lo que sucede día a día, para evaluar, evidentemente, la figura jurídica que pueda resultar en cada situación aplicable, para preparar las defensas legales para cuando todo esto pase. ¿Qué pasará? Y desde luego yo termino mi intervención recomendando que es una buena vía, al margen de los tribunales de justicia, en buena parte de los casos, los métodos alternativos de resolución de conflictos, con menos coste, con más agilidad, con sencillez, con más rapidez, a través del diálogo, del arbitraje, de la negociación, de la mediación, especialmente en el ámbito de lo que afecta a esta intervención, del ámbito sanitario, del ámbito de los derechos de las personas, también de las obligaciones, en que debe de tratarse de conseguir llegar a un acuerdo satisfactorio, de mutuo entendimiento, más allá de la judicialización, porque en muchas ocasiones pues más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo con ello doy por concluida esta apresurada aproximación a distintos aspectos relacionados con el tema genérico de la incidencia de la pandemia, de la cuestión jurídica en tiempos de pandemia, que, como ven y han podido observar, afecta, y me he centrado de alguna manera en las medidas más graves que se adoptaron en España, no solo le afecta a la persona en el ámbito de la gestión sanitaria, sino también, por supuesto, a la persona en su vivienda y a sus arrendamientos, a la persona en la incidencia de sus obligaciones, a la persona en lo que afecta a la repercusión del derecho de familia, y desde luego también en lo que supone especialmente a las limitaciones de derechos fundamentales que todos tenemos a la libertad de circulación. Espero haber podido cumplir con la indicación que me habían señalado. Espero
como he dicho con anterioridad, que pronto se encuentre la vacuna que nos permita volver a vivir en plena libertad y con tranquilidad. Recuerdo, como ya digo, que desde en 1803 de aquí partió una corbeta del doctor Balmis con la vacuna de la viruela para Iberoamérica. Esta es una tarea también de reconocimiento a esos investigadores que están tratando de descubrir la vacuna y, sin más por mi parte, que agradecer esta amable invitación de poder compartir con todos ustedes este periodo de tiempo. Muy sincero reconocimiento y gratitud al equipo directivo y al equipo técnico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Les felicito por esta iniciativa padrísima, tan brillante, y desde luego quedo, por supuesto, a su entera disposición, como ya digo, reiterando ese abrazo virtual que pronto espero que nos lo podamos dar en persona. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Domingo Bello Janeiro por tan interesante y amena conferencia. Damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Aquí podemos activar nuestros micrófonos y tomar la palabra. De igual manera, escribirla en la sección de chat. Adelante. Ha quedado todo muy claro, ¿no? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elsa Mayo, de Villahermosa, Tabasco. Excelente la plática de hoy. Muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Y mi pregunta... No le he oído, perdón. Se cortó la transmisión. Sí. Vamos a ver si la retoma, doctor. A mí se me ha quedado congelada la imagen. Sí, igual por acá. Agradecemos que apaguen su cámara al momento de preguntar. Solo activen su audio, por favor. Hola. Hola, buenos días, doctor. Mi nombre es Deyanira Andrea Hernández Reyes, desde Villahermosa, Tabasco. Antes que nada, pues agradecerle por tan excelente conferencia. Es un placer que mi alma mater haya organizado esto. Excelente. Los temas a tratar, sin duda alguna, son muchas opiniones, En el caso de México, en nuestro caso, en el punto que usted tocaba en cuanto a las limitaciones de convivencia, en este caso con los padres, sobre todo divorciados, se ha visto... No estoy oyendo, Hola, ¿ya me oye? Sí, ¿qué? ¿Padres divorciados? Exactamente, los padres divorciados en México tienen una batalla y esto ha sido una excusa para no compartir el tiempo de convivencia con sus hijos. Eso indudablemente es muy lamentable. ¿Habría alguna forma de que se llegara a un arreglo, así como dice usted, extrajudicialmente? ¿Cómo sería un consejo en este caso para que esto pudiera ser para los padres? Sí, yo le puedo pasar, después se lo paso a la organización si quieren, la normativa prevista que se puede, desde luego, bueno, pues de alguna manera intentar extrapolar. Y hay un acuerdo incluso de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial en España, en la sesión extraordinaria de 20 de marzo del 2020, creo que responde que
creo recordar, en donde, que lo pueden alegar, en su caso, en el ámbito judicial, porque el juez es el que sigue manteniendo la decisión sobre la suspensión, la alteración o la modulación de la custodia, de las visitas, de la estancia acordadas en los procesos de familia. Yo he tenido ocasión de intervenir el año pasado en Cuernavaca, precisamente en temas de familia, y creo que ustedes tienen una normativa muy acertada y muy adecuada que tienen que poner en valor, en el sentido de que lo más importante en toda esta materia de derecho de familia es el interés superior del menor. Lo que tiene que primar es el interés superior del menor. Hay que evitar perjuicios que pueden ser irreparables en los derechos e intereses legítimos del menor. Y por tanto, en ese sentido, como ya digo, aquí efectivamente tiene repercusión, lógicamente, la libertad de circulación, pero se ha especificado justamente que para atender y asistir a los menores, o para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos judiciales, se tiene que tomar en cuenta precisamente bueno, pues todas las medidas que sean incluso medidas cautelares que de alguna manera sean de interés, sean correspondientes con el interés superior del menor. Muchas gracias. No sé si ustedes me lo puedan permitir. En cuanto a otra pregunta, en cuanto a la violencia de género, desafortunadamente el estado de Tabasco tiene índices demasiado altos de violencia de género. No tenemos una alerta de violencia de género en el estado. Esto, siguiendo notas periodísticas, por lo general notas de radio, en este tiempo desde que nosotros comenzamos, básicamente el estado de emergencia, tanto en México como en el estado de Tabasco, ha aumentado considerablemente. Ha aumentado la violencia no solo hacia los menores, sino hacia las mujeres. Eso es una cuestión muy grave. Han habido casos donde las mujeres piden ayuda y no, desafortunadamente nuestro estado no tiene un lugar, una legislación fuerte en este tema, y eso es también muy, ¿cómo decirle? Muy triste, muy triste. Sí, es muy triste, es dramático, es lamentable, porque además se ha descubierto también que efectivamente la situación de violencia sobre las mujeres especialmente tiene daños incluso irreparables y que perduran en el tiempo, de alguna manera sobre los menores que presencian esas situaciones y que ven afectada también psicológicamente su futuro desarrollo. Yo aquí le cito un Real Decreto en España, Real Decreto Ley 12/2020, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que se puede encontrar, si no recuerdo mal, en el Boletín Oficial del Estado número 91 de 1 de abril, que trata de dar respuesta a esas necesidades a las que usted apuntaba, que son mundiales, desgraciadamente, porque ustedes tienen en general una buena legislación y nosotros también, pero sigue aumentando, y esta situación, además de confinamiento, de alarma, de excepcionalidad, parece que ha hecho surgir todavía más esa lacra, ese drama de la violencia y de las víctimas de violencia de género. Se adoptan una serie de medidas de protección de víctimas de violencia de género en este contexto de la pandemia, medidas destinadas al mantenimiento, a la adaptación de servicios de protección, medidas de organización también para el adecuado funcionamiento de los servicios de asistencia a las víctimas, de su protección, del alejamiento del agresor, como ya he dicho, también medidas de solución habitacional, de ofrecer una vivienda adecuada, alejada del agresor, y evidentemente también adaptado esa normativa a las circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos periodos de excepcionalidad en México o de alarma aquí en España, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias, le agradezco mucho y pues bueno, aquí le esperamos cuando esto suceda, pase, perdón, en México y pues aquí en nuestro estado. A mí de Tabasco. me encanta México, son todos ustedes extraordinarios, mucho ánimo y me siento siempre padrísimo, ¿eh? Muchas gracias, muy elegantes sus mancuernillas, a propósito, muchas gracias. Muy amable, buen día, gracias. Doctor Elsa Mayo comenta, hace rato se cortó, su pregunta y que era a raíz de la preocupación por ser Tabasco el segundo estado con mayor incidencias de casos infectados diarios. ¿Hasta qué punto la autoridad puede interferir para hacer que la ciudadanía lleve cabalmente el régimen de cumplimiento del confinamiento que al menos en Tabasco es urgente? Sí, efectivamente, lamento mucho. Como saben, el virus además se ha descubierto últimamente muchos otros detalles que se desconocían, y es que afecta de una manera también muy drástica y lamentable a muchos órganos vitales, incluso después de los periodos iniciales con pacientes que se entendían que habían recuperado. Realmente yo creo que, desde el punto de vista jurídico, cualquier medida jurídica no puede ser una pura recomendación, tiene que ir acompañada de la correspondiente sanción. Evidentemente, se trata aquí en España pues una serie de medidas con la Ley General de Salud Pública, una ley ya antigua también, pero 33/2011 de 4 de octubre, que sanciona la realización de conductas y de omisiones que produzcan un riesgo o un daño grave para la salud de la población. Desde luego, la Administración en general en España y en Tabasco también tiene que adoptar medidas de sanción que garanticen la adecuada tutela y que lleven a cabo la correspondiente imposibilidad de incumplir o de resistir a las órdenes de las autoridades competentes, ¿no? Yo les puedo ofrecer realmente, pues, por ejemplo, el Real Decreto en España 463/2020 de 14 de marzo contempla un régimen sancionador, bueno, pues de alguna manera severo, con tipificación de infracción como un delito contra la protección de la salud pública, que es de lo que se trata. Hilda Pérez pregunta, ¿cuál es la probabilidad de la decadencia económica a largo plazo? ¿Cuál es la probabilidad de la decadencia económica a largo plazo por la pandemia? Esa es una previsión realmente que no se puede contestar en términos positivos, desgraciadamente. La pandemia está afectando de manera muy directa, en primer lugar, y eso es lo más importante, a la salud, a la vida de los ciudadanos, pero lógicamente la situación de simplemente impedir viajar, impedir trasladarse, impedir acudir a los centros pues de alojamiento, de comida, de compra de vestimenta, de compra de artículos que no sean de primera necesidad o de alimentación, pues, y aquí, por ejemplo, han caído en general en el mundo entero, México y España, pues las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes petroleras, entre otras cosas, porque está muy limitada la circulación, las grandes compañías aeroportuarias, compañías de aerolíneas, y la verdad es que las previsiones son ciertamente muy negativas a corto y a medio plazo, con buena parte de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores emprendedores
y autónomos en una situación actual de incertidumbre y de penuria y de negro futuro. Sin embargo, creo que el Estado tiene, en México y en España, que afrontar más pronto que tarde un plan serio, sereno, severo, a medio y a corto plazo de reactivación económica, de ayudas pues suficientes a través de mecanismos y de canalización de créditos para intentar superar esta situación. Y el único optimismo, el único elemento que podemos ver dentro de esta desgracia desde el punto de vista económico y que podemos ver con algunos visos de optimismo es que se trata de una situación mundial. Si afectase solo a México, si afectase solo a España o a alguno de los países que nos están ahora viendo, Guatemala o Nicaragua, pues efectivamente, salvo que fuese un país esencial en el funcionamiento mundial, en el funcionamiento del orden económico mundial, pues seguramente pasaría una situación España y México realmente drástica, realmente dramática, insuperable. La única, podamos decir, ventaja que tenemos es que esta es una situación mundial y, por tanto, la Unión Europea, el orden económico internacional mundial, las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, por supuesto también China, Japón, etcétera, están también afectados, algunos en mayor o menor medida. Fíjese lo que está pasando también en nuestro querido país brasileño. En la medida en la que es una afectación mundial, yo creo que esa ventaja para la reactivación económica viene derivada de que todo el orden económico mundial tiene que ponerse de acuerdo para intentar superar esta situación por parte no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas empresas, de los emprendedores, de los particulares y de todos en general. Fátima comenta, sin duda, como usted lo dijo, es un tema muy polémico y hoy está tomando mucho pánico por la limitación de derechos fundamentales, como bien menciona la de la libre circulación. Pero también es cierto que hoy en día se está viendo que existen casos de personas con esta enfermedad y, sin embargo, consideran que es una neumonía y ponen en riesgo la de su familia y las de su entorno. ¿Qué pudiera comentar al respecto? Sí, este es lo que antes había señalado, la dificultad, porque fíjese, hay personas que, bueno, creen que es una neumonía, pero se ha descubierto un grandísimo porcentaje de población que están infectados y que, por lo tanto, lo pueden propagar, pero que no tienen los síntomas, que por sus circunstancias pues del sistema de defensas que tienen, los síntomas no son evidentes, no son aparentes, no son notorios, no son suficientemente expresivos. Por lo tanto, eso también conlleva la dificultad del nexo de causalidad. Ahora, yo creo que el caso ese que contempla en concreto de la persona que creyendo que lo tiene o creyendo que es una neumonía, no adopta las medidas, ese es un gravísimo caso de responsabilidad, si no ya civil, incluso penal. Bien, doctor, tenemos varios agradecimientos, felicitaciones por la conferencia. Hasta este momento no hay alguna otra pregunta, o si la hay, favor de hacerla saber, pueden desactivar su micrófono y con gusto el doctor se las responderá. Siguen las palabras de agradecimiento, doctor, y parece que no hay preguntas. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos haber compartido con nosotros este importante tema. En nombre
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días y feliz semana. Seguiré pendiente del resto de las conferencias y animo a todos que así también sigan estas interesantísimas conferencias y, como ya digo, reitero mi especial gratitud y mi reconocimiento a un magnífico trabajo, a esta iniciativa tan brillantes y, por tanto, mi deuda de gratitud con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias y buen día. Buen día.